Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ashley Hall. Ya pasaron unos años desde que esto sucedió, pero podemos decir que está resuelto. Si quieren ver más casos, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo una lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. También van a encontrar abajo el link a Patreon y el link a mi canal secundario si quieren ver algo más relajado. Sin nada más que decir, comencemos. La chica que ven en pantalla es Ashley Hall. Vivía con su familia en Darlington, Inglaterra. Era la mayor de 4 hermanas y pasaba sus días como una adolescente normal, yendo a la escuela y por supuesto teniendo redes sociales, que cuando todo esto ocurre en 2009 no eran muchas. Principalmente usaba Facebook y su celular para mandar mensajes. Era una chica muy alegre según cuenta su madre. La casa se llenaba de ruido cuando ella estaba ahí. Le gustaba bailar por todas partes y siempre estaba sonriendo. Para el momento de los hechos, Ashley tenía 17 años y estaba entrenando para certificarse en cuidado de niños y así poder trabajar. Su madre, Andrea Hall, dijo que hacía todo lo que le pedía, que se encargaba de las cosas de la casa y de sus hermanas sin ningún problema, que estas eran tareas que le gustaba hacer, aunque también esto le involucraba en un papel similar al de una madre para sus hermanas. Ashley quería en un futuro ser parte del campo de la medicina, trabajar en un hospital. Dentro de todo lo que más buscaba era cuidar. Esto también se veía reflejado en su amor por los animales. Además, era una joven con un amplio grupo de amigos, es decir, tenía a su alrededor no solo una familia que se preocupaba por ella, sino que también personas de su edad que lamentablemente no pudieron ver lo que se avecinaba. Ashley se pasaba todo el día con el celular. Era una persona muy sociable. Gastaba la plata que tenía en créditos para este mismo celular para poder mandar más mensajes y llamar. En lo que era redes sociales también estaba todo el día hablando por ahí, o cada vez que podía. Se podría decir que tenía experiencia, pero no se percató de que podría ser peligroso. Recordemos que si bien para ese tiempo se advertía mucho acerca de no relacionarse con extraños en internet, de todos modos no esperaban que pasara esto en específico. Además, según Andrea, con su hija tenían una relación de confianza. Por lo tanto, pensaba que si algo pasaba, si a su hija algo le perturbaba, entonces le diría. El problema es que en realidad Ashley no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Teniendo este contexto, pasemos al día de los hechos. Como dije antes, para ese momento se usaba mucho Facebook. Es entonces en octubre del 2009 que decide aceptar una solicitud de amistad de alguien a quien en realidad no conocía. En la red social figuraba como Peter Cartwright. Se veía como un hombre joven, no quien en realidad era. Decía que tenía 17 años y vivía en el mismo lugar que ella. Tenía 173 amigos en Facebook, pero ninguno de ellos estaba en común con Ashley. Aún así, decidió aceptar la solicitud de amistad y comenzar a hablar con él. Su perfil estaba básicamente diseñado para atraer a chicas jóvenes. Era lindo, aparecía sin remera en la foto de perfil. Era además un adolescente con hobbies muy interesantes. Por lo tanto, Ashley no fue la única persona en caer en su trampa. Además de Facebook, se comunicaban también por MSN, como muchos en ese momento. También ocasionalmente usaban el sitio llamado tag.com. Al parecer a la chica todo esto no le parecía extraño, aunque en realidad Ashley en su propio Facebook tenía unos 400 contactos a quienes había conocido en algún momento de su vida. Por lo tanto, esta persona era la primera, al parecer, que habría aceptado sin saber de dónde provenía. Pero de vuelta, era un perfil muy creíble, tenía varios amigos, toda una historia detrás. Ashley no tardó en ilusionarse con respecto a este chico. No solamente hablaban casi todos los días, sino que además le había contado a su grupo de amigos lo que estaba pasando, que había conocido a alguien nuevo y que deseaba estar con él en persona. Entonces le contó a todo el mundo acerca de este joven. Era la primera verdadera interacción de este estilo que había tenido, ya que Ashley no solía salir con chicos, nunca había tenido novio, así que estaba muy emocionada por conocerlo y hablarle más. Un mes después de comenzar a hablar, Peter le preguntó si quería conocerlo, a lo que Ashley contestó que sí. El único detalle es que no le contó
absolutamente nada de esto a su madre. Ella no sabía que estaba hablando con este chico. Lo que sucede a continuación es algo que por esa época ocurría mucho, a tal punto que pasaban videos en las escuelas hablando de estas situaciones, con dibujitos animados o gente recreando escenas parecidas. No sé si lo recuerdan, pero estaba lleno de estos avisos. El caso de Ashley es lamentablemente una de estas situaciones. ¡Mentiroso! ¡Me estabas mirando! ¡Me estabas espiando! Alicia, espera, no te vayas así. Dame tu dirección y hablamos otro día. Ni hablar. ¿Pero por qué no? Porque no me fío de ti. Me voy con mi familia. ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Alicia! ¡Ayúdame! La primera vez que Peter propuso encontrarse con ella, no se presentó. No hay una razón de por qué no lo hizo esa primera vez, pero pidió perdón y planearon nuevamente otro encuentro. El 25 de octubre del 2009. El plan era que Ashley pasara la noche en la casa de Peter y después el padre de este la llevaría de vuelta hasta su casa en el auto. Ashley pensó que no habría problema en esto, así que le dijo que sí. Para su familia, este fue un día como cualquier otro. Uno que empezó de hecho muy bien, con Ashley feliz, incluso prestándose para hacerles el desayuno. Por la tarde le preguntó a su madre si podía ir a dormir a la casa de una amiga que ella ya conocía. Tenía 17 años y no le había contado a su madre nada acerca de este chico que había conocido por internet, y ahora se estaba inventando una mentira para que su madre la dejara ir. Andrea, entonces, pensando que su hija le estaba diciendo la verdad, le dijo que sí, pero que tenía que volver temprano a la mañana siguiente. El plan cambió un poco cuando Peter le preguntó si en lugar de encontrarse ellos antes de ir a su casa, aceptaría que su padre la pasara a buscar. Para hacerlo un poco más creíble, después de acordar esto, a Ashley le llegó un mensaje desde otro teléfono que sería el del padre. Este supuesto padre le preguntó si realmente le parecía bien que él la pasara a buscar y que si quería se podía quedar a dormir allá, en su casa, que tenía permiso. Ella confió en esto, confió en que una segunda persona, el padre de este chico, le estaba hablando y se mostraba bastante amable, así que no tuvo dudas. Ese día, Ashley tomó sus cosas, empacó ropa en una mochila y se fue, sin decir exactamente a dónde y confiando en que la persona que la pasaba a buscar era realmente el padre de Peter. Su madre la saludó mientras preparaba a las más jóvenes para ir a dormir, recalcando que tenía que volver a las 10 a.m. del día siguiente. Después de eso, Ashley Hall desapareció. Obviamente el perfil de Facebook era falso. La persona detrás no era alguien llamado Peter Cartwright. Había logrado engañar a Ashley y había logrado llevársela. La madre de Ashley intentó llamarla todo el día después de que no llegara por la mañana. 30 veces la llamó a su teléfono. Su familia en general intentó llamarla varias veces, pero nunca contestaba. Recordemos que tenía su celular todo el tiempo. Estaba siempre cargado con crédito y batería, así que definitivamente algo le había pasado. Ella no se separaba de su celular, ella contestaba todos los mensajes, todas las llamadas, así que estaba en peligro. En un momento, mientras Andrea llamaba al teléfono de su hija, alguien contestó, pero apenas se escuchaban algunos ruidos. No hubo respuesta en ese momento. Sin embargo, volvió a llamar, y en esa vez un hombre contestó. Ambos se hicieron la pregunta de quién era la otra persona. Este hombre le preguntó a la madre de Ashley por qué estaba llamando ese teléfono. El hombre al otro lado de la línea contestó que era un inspector de policía y que habían arrestado a alguien. Lo habían detenido mientras manejaba y de él sacaron el teléfono de Ashley al cual estaba llamando. Al principio el oficial no contestó nada más, diciendo que se volvería a comunicar después. Su madre entonces comenzó a buscarla a través de redes sociales. Si alguien sabía algo sobre Ashley, que por favor se comunicara con ella. Es entonces que se dio cuenta que le había mentido, que no estaba con una amiga que ya conocía, lo cual resultaba extraño, ya que no solía mentir así. Solía tener una buena comunicación con su familia. Esto fue claramente un golpe duro. No sabemos exactamente por qué no le dijo la verdad. Suponemos que tal vez tenía miedo de que su madre no la dejara ir, pero realmente nunca lo vamos a saber. Mientras la madre de Ashley intentaba concentrarse en otras cosas, esperaba lo que pensaba sería una llamada. Sin embargo, de repente le tocaron la puerta. Eran dos oficiales mujeres, quienes le pidieron pasar y le dijeron que se sentara.
no eran buenas noticias, sino todo lo contrario. En ese momento le dijeron que habían encontrado un cuerpo. Algo que ella no quería escuchar, aunque desde el momento en el cual pisaron la puerta, supo que algo terrible había pasado. Las oficiales en realidad estaban ahí no para afirmar que era su hija, sino que querían que alguien fuera a identificar el cuerpo. Andrea no podía porque estaba en shock, no quería saber que su hija pudiese estar muerta, así que fue el abuelo de Ashlit quien finalmente concurrió a identificarla. Y sí, era su cuerpo. Y hasta este punto quiero decir que no me faltó ningún detalle. No, la familia no había reportado la desaparición todavía. La madre aún tenía esperanzas en ese momento de que todo fuese un malentendido o un accidente. Ashlit todavía no estaba oficialmente desaparecida, no tenían ninguna prueba de que algo le pudiese estar pasando, simplemente fue un poco de casualidad. El hombre a quien la policía había detenido, lo que le dijeron a la madre por teléfono, era Pete Chapman. Y estaba manejando ilegalmente. Lo estaban buscando hacía un tiempo y por lo tanto cuando su patente fue vista, la policía lo detuvo. De nuevo, no se sabía que esta chica había sido secuestrada todavía y este hombre estaba siendo arrestado únicamente por cargos menores, cosas que vamos a ver dentro de un rato. En ese momento no se lo estaba persiguiendo por haber abusado de alguien o intentado matar a alguien. Después de ser detenido ocurrió algo que absolutamente nadie se esperaba. En algún punto este hombre, después de ser arrestado, decidió confesar un crimen que había cometido el día anterior. Hizo una confesión rápida primero para tener el registro de lo que estaba diciendo. Imaginó por si después se retractaba. Chapman le contó a la policía que la noche anterior había asesinado a una chica. Obviamente sorprendidos por esto, lo acompañan a ver dónde estaba el cuerpo. En el camino este hombre pidió detener el auto en una estación de servicio. Detrás había un lugar baldío donde se encontraba una zanja y ahí el cuerpo de Ashlit. Increíblemente, aunque no tanto en realidad, este hombre había ya cometido varios delitos de naturaleza sexual con muchas mujeres en toda su vida. Y aún así estaba libre para cometer aún más delitos. Peter Chapman creció con sus abuelos, no con sus padres, y no hay mucha información acerca de esa época. Lo que sí sabemos es de sus primeros crímenes. A los 15, es decir, bastante temprano, fue acusado de abusar o intentar abusar a una chica, aunque al parecer los cargos fueron retirados. A los 19 pasó algo parecido con una amiga suya, pero después de un tiempo ella misma dejó los cargos. A pesar de haber estado frente a frente con la ley más de una vez, lo volvió a intentar, el mismo año que con su amiga. Esta vez logró capturar a una chica de 17 años, hizo todo lo que quería, la ató, abusó de ella y después le robó. Todo esto con un cuchillo. Se nota que jamás dejó de pensar en esto, en hacer tales cosas, porque a los 2 días, al ver que había tenido éxito, decidió hacerlo otra vez. Esta vez lo hizo con una trabajadora sexual de 24 años, quien en un principio se habría subido a su auto por voluntad propia, pero más tarde sería amenazada de nuevo con un cuchillo para quedarse. La llevó hasta una zona remota e hizo lo mismo que antes. Lo sorprendente es que mientras cometía este crimen se jactó de lo que había hecho días atrás. Finalmente soltó a la mujer y ella fue directo a hacer la denuncia. No solamente la suya, sino que también la de la otra chica. Es decir, contando todo lo que este hombre le había dicho tan campante, él pensando que tal vez permanecería sin decírselo a nadie. Esta vez, por todas estas declaraciones, Chapman sí fue a juicio. Sí tuvo que enfrentarse a los cargos por abuso a las 2 víctimas y secuestro. Fue condenado entonces a 7 años de prisión, pero además su nombre aparecería en la lista de ofensores sexuales, la cual, la verdad, no sé si sirvió mucho. Solamente cumplió 4 años y fue liberado, pero al menos quedó en la lista. Él debía atenerse a las consecuencias de lo que había hecho si quería ser libre. Debía no solamente estar en esta lista, lo cual debía incluir decirle a los vecinos, amigos, personas que conocía que estaba en ella, sino que además debía tener buen comportamiento, es decir, no cometer ningún acto ilegal o regresaría de inmediato a la cárcel. No debía cortar la comunicación con el oficial a cargo de su caso por la libertad condicional. Tenía muchas condiciones con respecto a su vivienda y trabajo, todo en orden para intentar prevenir que volviera a cometer dichos actos. Pero la verdad no creo que se lo hayan tomado muy en serio, ya que claramente siguió intentando hacerlo. Tenía restricciones en el uso de internet,
computadoras y celulares, pero ya se darán una idea de cómo terminó eso. Luego de un tiempo este hombre había hecho nuevamente su vida y estaba de novio con una mujer. Vivía en libertad con un niño que era hijo de ella, lo cual también debía ser reportado a la policía. Pero como dije antes, en realidad las personas que están en esa lista deben decirle a los de alrededor suyo que lo están. Es prevención más que nada. Así que cuando esta mujer se enteró, lo sacó de la casa. Después de esto volvió a atacar a otra mujer, pero en su lugar de trabajo. Lo que claramente causó problemas en un principio, pero nunca llegó a juicio porque los cargos fueron retirados otra vez. En el 2003 secuestró a una chica adolescente, una vez más con un cuchillo, y la retuvo durante 14 horas. De vuelta, el caso quedó en la nada. Con todo esto, uno diría que volvería a la cárcel por alguna razón del estilo, algo relacionado. Pero no. Volvió a la cárcel por no informar su dirección de ese momento, porque claramente se había mudado de la última dirección y no les había dicho nada. Se tuvo que quedar en la cárcel 8 meses, pero cuando salió hizo lo mismo. No cumplía con lo que le pedían para la libertad condicional y no quería decirles dónde estaba. Tuvo que pasar otro año y medio más o menos en la cárcel por estas cosas. Así que en 2005 salió y le contó todo a su oficial a cargo. Le decía dónde estaba, si se mudaba, si se movía, hasta que un año después se dio cuenta que en realidad ya nadie lo monitoreaba como él creía o tanto como antes. Así que decidió que quería volver a las andadas, lo que significaba cometer otro crimen, pero esta vez peor. Recordemos, él no podía usar libremente ni el internet ni una computadora o celular. Debía ser controlado, pero como no había suficiente gente para prestar atención a su particular caso, decidió aprovechar y empezar un curso de computación. Un tiempo después de esto, choca a una mujer en la calle con el auto, le rompe un brazo y huye a otro estado. Es entonces que la policía se pone en alerta de su matrícula para poder encontrarlo. Luego de huir comienza otra nueva vida con una mujer que no tenía idea de su pasado. Una vez que la relación con esta mujer termina, vuelve a huir, porque la policía en ese momento lo estaba buscando por haber huido del accidente y por no querer decir dónde se encontraba a su oficial a cargo. Es decir, tenía varios problemas, pero ninguno de ellos estaba relacionado a abuso ni tampoco a asesinato. Sabiendo que en algún momento lo iban a encontrar, en lugar de hacer algo bueno con lo que le quedaba de libertad, decidió seguir intentando capturar a chicas jóvenes con propósitos asquerosos. No tenía casa, pero tenía una notebook robada y su auto. Así que dormía ahí mientras conversaba por Facebook a través de perfiles falsos como el que Ashley conocía. Su plan era sumar gente a su perfil de Facebook para hacerlo un poco más confiable, más creíble, chatear con muchas chicas y decirles más o menos la misma historia, que tenía su misma edad, que trabajaba de DJ, cosas que claramente no eran verdad. Peter intentaba hacer grooming por internet, seduciendo a sus víctimas con palabras lindas y promesas de una relación. De hecho, como dije antes, Ashley no fue la primera. Una de las cientos de chicas con las cuales se había contactado aceptó verlo. No a él, por supuesto, sino a su contraparte joven, la imagen que tenía en el perfil, este adolescente aspirante a DJ. Pero cuando fue al lugar del encuentro y vio dentro del auto que le había descrito por chat, se dio cuenta que no era él, sino un hombre mucho mayor, pelado y sin músculos. Un desconocido, completamente desconocido, contrario a lo que había visto. Una persona en la cual claramente no confiaba. Así que decidió correr. Sin embargo, él no se detuvo ahí, y es entonces que sucede el caso de Ashley. Él supo que ninguna chica iba a estar interesada en subirse a su auto si les había prometido que verían a un chico joven, a otra persona completamente distinta. Entonces descubrió una excusa que ya se usaba antes, que era perfecta. Un supuesto padre pasaría a buscar a la víctima cuando en realidad era el perpetrador. No sabemos en realidad qué le pasó a Ashley luego de que salió de su casa ese 25. En su celular estaba el mensaje con el supuesto padre de Peter y el mensaje con el joven para decirle que ya se había subido al auto. Lo siguiente es el episodio en el baldío, donde ese asesino dio detalles de cómo abusó de ella hasta asfixiarla y por fin matarla. Lo que no entiendo muy bien es su lógica a la hora de confesar dónde estaba el cuerpo. ¿Por qué lo hizo? No tiene mucho sentido en general porque se expresó como si tuviera culpa de haberla dejado ahí y mostró preocupación con respecto a si ya se habían contactado con la familia. Claro está que hubo otra versión en el medio, que fue que en realidad todo esto sucede en el marco de una pelea que le recordaba a su exnovia, las cosas que decía, que en realidad no quiso hacerle eso y demás. Pero a ver, dejó libre a las otras chicas y no a ella.
No importaba si había sido un accidente, igual la había matado. Hubo muchos problemas con respecto al sistema que básicamente lo dejó hacer esto. En sus primeros crímenes ya lo habían declarado un peligro para las mujeres en general. No se debía acercar a ellas y sin embargo lo permitieron. Al parecer no había suficiente personal para asegurar que todos los casos fueran vistos, lo cual es en cierta forma entendible. Aún así, era importante que se adaptaran. Encima de esto había pasado mucho tiempo entre la última vez que se comunicaron con él y la última orden de arresto por no informar a dónde estaba. Parece ser que todo el sistema en el cual se basaron para seguir la patente de este hombre no era revisado con frecuencia y por lo tanto tampoco era de utilidad. Es decir, todo alrededor de esta historia estaba mal y el seguimiento de este hombre, que era tan importante, no se realizó como debía ser. En el 2010 se dio a cabo el juicio y Peter Chapman se declaró culpable. Fue condenado a un mínimo de 35 años de cárcel, teniendo él en ese momento unos 33 años. Después de todo, había una clara intención y planificación. Dudo que lo dejen libre, o al menos eso espero. Tienen que pasar 33 años para que pueda pedir la libertad condicional, cosa que ya vimos que salió mal, así que yo espero que no lo liberen. Aunque viendo cómo funcionó el sistema hasta ese momento, creo que puede ser un poco difícil de pensar. Tras su condena, Peter Chapman está detenido en la prisión de alta seguridad H.M. Frankland, la prisión de categoría A más grande del Reino Unido, ubicado en el condado de Durham. El detective inspector Mick Callan, el jefe de policía de Durham, dijo: "La verdad es, él es un predador, un ofensor sexual que, a través de los tentáculos de internet, pudo alcanzar a la joven y vulnerable". Dijo que él sabía perfectamente que con su foto y nombres reales no podría atraer a nadie, pero usando la foto de un joven lograría su objetivo. Lo increíble es que lo dejasen ir y venir como quería. Si bien parecía que lo estaban controlando, cada vez que salía de la cárcel buscaba a su siguiente víctima. Era algo obvio. Él nunca paró. Parecía que su único objetivo era seguir por ese camino, y así lo hizo, y terminó en este caso. Así que bueno, díganme qué opinan acerca de todo esto. Si tienen más información, déjenla abajo en los comentarios y díganme qué casos quieren que haga a continuación. Les dejo todos los links importantes abajo en la descripción. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.